Llevo años viviendo en una casa que nunca sentí como mía. Mis recuerdos, aunque intensos, siempre estuvieron marcados por la indiferencia y la espera de un cambio que no llegaba. De hecho, me sentía más como un habitante temporal que como un miembro legítimo de esa familia. Estaba acostumbrado a vivir bajo el techo de mis padres, como una especie de invitado que tenía que pagar un precio muy alto por el simple hecho de estar allí. A pesar de que estaba empleado a tiempo completo en un almacén, mis esfuerzos eran un acto de supervivencia más que una búsqueda de bienestar. Cada cheque de pago era un acto de equilibrio, donde parte se destinaba a mis ahorros, parte a cubrir las facturas y parte a contribuir con los gastos del hogar. Pero lo que nadie parecía notar era la pequeña pero constante carga que recaía sobre mis hombros. Todo el trabajo doméstico. Cuando cumplí 25 años, ya no pude más. Estaba cansado de ser invisible, de que mi presencia se asumiera como algo natural, como si el solo hecho de existir allí no fuera un esfuerzo. Mi madre, con una frialdad desconcertante, me dijo que la habitación que siempre había considerado la mía, ahora era para otra persona. Fue el punto de quiebre, la pieza final de un muro que se estaba desmoronando. De alguna manera, ese pequeño gesto de mi madre, tan indiferente, tan cotidiano, me empujó al límite. La habitación era solo el símbolo de algo mucho más grande, la sensación de ser un extraño en mi propio hogar. Esa mañana tomé una decisión que ya había estado madurando en mi interior. No volví a casa esa noche. En lugar de regresar al lugar que llamaba hogar, busqué un pequeño apartamento que estuviera a solo unos minutos de mi trabajo. Con el dinero que había estado ahorrando, cubrí 6 meses de alquiler por adelantado. Era la oportunidad que había estado esperando, aunque no estaba completamente seguro de lo que eso significaba. Al final, lo que más necesitaba no era un espacio físico, sino la posibilidad de vivir sin las expectativas de los demás. La casa de mis padres había sido siempre una prisión que me mantenía atado por responsabilidades que nadie me había delegado oficialmente, pero que se esperaban que cumpliera. Al regresar esa noche, mi mente ya estaba decidida. Pasé por la casa como si nada hubiera cambiado, pero internamente todo había cambiado. Empecé a soltar las riendas de todas esas responsabilidades que había asumido sin que nadie lo notara. La primera en caer fue el césped. Durante 18 meses me había encargado de cortarlo, rastrillarlo y darle mantenimiento sin que nadie lo pidiera. Cuando decidí no hacerlo, mi padre me miró con furia, esperando que lo hiciera como siempre, pero no lo haría más. Después fue el router. Normalmente yo siempre me encargaba de arreglarlo, pero esa noche no lo hice. Dejé que mi hermana se ocupara, o que al menos intentara hacerlo. A lo largo de los días siguientes, mi resistencia se incrementaba. No recogí a mi hermana de la escuela, no pagué la factura de electricidad como solía hacerlo. En silencio comenzaba a darme cuenta de lo mucho que había manejado durante todos esos años. Cosas pequeñas, responsabilidades diarias que recaían sobre mis hombros sin que nadie pareciera notar. Un día la casa parecía estar desmoronándose a su manera. Las pequeñas cosas que yo manejaba sin esfuerzo se acumulaban. El fregadero goteaba, las bombillas se fundían, el internet caía y el sistema de calefacción dejaba de funcionar. Mientras tanto, yo ya estaba tomando distancia, preparándome para marcharme. No hice un gran escándalo, no hubo dramas. Simplemente empacaba mis cosas, metía mis pertenencias en cajas y las llevaba a mi nuevo apartamento. Nadie me ayudó, nadie me preguntó si necesitaba apoyo. Todo parecía normal para ellos. Mi madre intentó suavizar las cosas, sugiriendo que tal vez debía esperar un poco más para irme, pero yo ya había tomado la decisión. Ya me había ido, al menos en mi mente, mucho antes de ese momento. Mi partida fue como un silencio profundo que se apoderó de la casa. De repente, la casa dejó de ser el lugar que siempre había sido para mí. Cuando regresé por última vez para llevarme mis pertenencias, todo estaba quieto, desordenado y un poco olvidado. Me sentí como si finalmente estuviera tomando el control de mi vida, de la cual había estado privado durante tanto tiempo. En ese último día, dejé una nota en el refrigerador.
Una lista simple de todo lo que había hecho por la familia, todo lo que había manejado sin que nadie me lo agradeciera. No lo hice por venganza ni por resentimiento, sino porque finalmente me di cuenta de que había estado sosteniendo una casa que no me pertenecía, un hogar que nunca me reconoció como uno de los suyos. Cuando me mudé, todo se volvió más claro. Ya no tenía que cumplir con las expectativas de otros. Ya no tenía que ser el encargado de todo lo que otros consideraban obvio. En mi nuevo espacio, por fin me sentí libre. No había demandas, no había cargas. Solo había paz. Viví como siempre lo había querido, sin tener que responder a nadie. Después de que me fui, comenzaron a llegar los mensajes de mi madre. Me pedía ayuda. Se quejaba de cómo las cosas estaban desmoronando. Su voz estaba tensa, pero yo ya no tenía respuestas. Había tomado el control de mi vida y, lo más importante, había aprendido a reconocer el peso que había estado soportando durante todos esos años. Con el tiempo, la casa de mis padres se convirtió en un reflejo de mi ausencia. El césped se volvió desordenado, las facturas se acumularon y las pequeñas responsabilidades que antes manejaba yo empezaron a caer sobre ellos. Mientras tanto, yo ya estaba en otro lugar, viviendo mi vida de la manera que siempre lo había querido, sin las expectativas ajenas y las cargas que había asumido como propias. Finalmente, después de una semana, mi madre me envió una carta. Era una carta en la que reconocía que nunca me habían tratado como a un hijo. Esa carta, aunque dolorosa, fue suficiente. Finalmente habían notado lo que hacía, pero para mí ya no era relevante. Ya no estaba ahí para llenar ese espacio y aunque el reconocimiento llegara tarde, su lucha ya no era mi carga. Ahora en mi nuevo hogar hago lo que quiero. Ya no estoy preocupado por las pequeñas tareas domésticas o por las demandas de mi familia. He aprendido a vivir para mí mismo, sin tener que preocuparme por la opinión de los demás. Y aunque la casa que dejé atrás sigue siendo un lugar lleno de recuerdos, ahora se siente como una etapa cerrada, un capítulo que ya no forma parte de mi vida. La nota que dejé en el refrigerador probablemente ya la habrán quitado, pero no importa. Yo ya estoy viviendo mi vida.